y creo que esta igual va a estar. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Esto con el tema de colaborarles, mis estimados amigos, porque la anterior semana tenían de otorrinolaringología y no pasamos clases. Después no hay internet tampoco constantemente, la señal de Tigo estaba muy mala y, y bueno, es lo que puedo solventar económicamente, ¿no? Por eso es con el tema de ayudarles. Bueno, entonces la traumatología es la parte de la medicina que se dedica al estudio de las lesiones, ¿no? Pueden ser lesiones por abrasión, por quemadura, lesiones traumáticas, lesiones cortantes, etc. El trauma, la palabra trauma proviene de un concepto griego que significa herida, ¿ya? Se trata de una lesión fisiológica, química, lo que les dije, generada por un agente externo hacia nosotros. Para frenar el daño, bueno, en el trauma existen aspectos, ¿no? Como por ejemplo las fases, la fase y la fase de flow. La fase de que es rápida, ¿no? Cuestión de segundos, se empiezan a activar las citoquinas, existe una respuesta inflamatoria y, bueno, se produce una vasoconstricción seguida de una vasodilatación. Bueno, la fase de flow es denominada hiperdinámica, ¿no? Es una fase hipercatabólica, que significa de que necesita nutrientes, necesita tener mayor cantidad de oxígeno, de aminoácidos, etc. La célula, ¿no? El sistema contrarregulatorio de la inflamación, así como existe una respuesta inflamatoria, pues no todo tiene que inflamar, ¿no? Tiene que haber un sistema que frene para que esté en armonía. Entonces, tenemos el CARS, ¿no? Que es este, donde se activa primero la interleucina 1, las 6 y la 8 son frenadoras, ¿no? El factor de necrosis también se activa. Y existe un fenómeno de reparación que va a activar a los fibroblastos. Se va a producir el fenómeno de necroptosis. Necroptosis no es como la apoptosis, ¿no? Una muerte celular programada. La necroptosis es la célula se resiente, la célula se encuentra en un estado de hibernación celular, ¿no? Un estado de, bueno, la célula dice por más que oxígeno, por millonadas, pues no. Entonces ese es el estado de necroptosis. Se va a liberar hormonas, gran cantidad, enzimas, catecolamina, hay una vasoconstricción que puede llegar a una taquicardia. Esa taquicardia puede condicionar, mientras no sea mayor a 130 latidos por minuto, para realizar una compensación en la presión diastólica doble del llenado ventricular. Hay una alteración en la precarga, en otras palabras. Los reactantes de fase aguda son, en este caso, estudios que podemos pedir, ¿no? Marcadores que podemos pedir. Estamos con los más tranquilos, ¿no? Por ejemplo, apoferrinas, eso no pedimos porque laboratorios no cuentan. El PCR, la proteína C reactiva, ¿no? Nos va a mostrar un factor pronóstico, en este caso, de la lesión traumática. Por ahí todo lo que estamos haciendo es en vano, entonces para tener un aliciente de que vamos por buen camino. Se puede hacer también lactato, ¿no? Se hace cleaners de lactato
a las 6, a las 8, a las 12 horas, a las 24 horas. Las citoquinas, las BCGs, el factor necrosis tumoral también se va a activar y el interferón gamma también lo podemos pedir en un laboratorio. Nos va a ayudar como factor pronóstico. La escala de Apache, ¿no? Acquaid Physiology and Chronicle Head Evaluation. Bueno, tenemos varios parámetros. Ahí está, por ejemplo, el 1, la temperatura rectal, el 5, el oxígeno deliberate, ¿no? El 6, la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio que se mide, etcétera. Pues todos estos aspectos nos van a dar un factor pronóstico. El metabolismo nitrogenado, ni qué se diga, la quemadura es la que más consume energía y gasta energía. Los aportes, en este caso los hidratos de carbono y los ácidos grasos, se van a ir, van a disminuir porque el organismo empieza a consumir este aporte. Entonces va a haber un efecto de vasoconstricción, taquicardia, como les dije, ¿no? Y bueno, en este caso el organismo necesita todos esos sustratos para poder sobrevivir. Los efectos metabólicos, bueno, todo el metabolismo se altera, ¿no? Va a haber datos de una glucosemia, ¿no? Glucosiuria, oliguria, va a haber mayor ácido láctico, ¿no? Mayor consumo de oxígeno y una disminución de los linfocitos T, que eso es malo porque nuestro sistema inmunológico se ve que está deprimido. Entonces, hacer un equilibrio, una inmunoregulación será lo óptimo. Los corticoides también podemos utilizar, ¿no? Tenemos 1 miligramo de dexametasona, que equivale a 6.25 miligramos de prednisona, ¿no? A veces le damos dexametasona, le das a tu paciente y bueno, estás produciendo mayor cantidad de azúcar, bueno, de una alteración a ese nivel, ¿no? Por una gluconeogénesis exagerada en el hígado, lo cual es contraproducente. Si bien un corticoesteroide, este tiene propiedades inflamatorias, a la larga puede producir alteraciones adrenales, el famoso síndrome de Cushing, Addison, etc. Y también puede encubrir un proceso infeccioso. No es aconsejable que se dé esta medicación en una infección. Un traumatismo podría dar una dosis, pero después la sedación también tenemos que manejar en este tipo de pacientes, ¿no? Puede ser el propofol como un efecto sedante, hipnótico, tranquilizante. Habíamos dicho en la anterior clase, es el medicamento con el que falleció el negrito, bueno, ya no era negrito, ¿no? Michael Jackson, una sobredosis de propofol. La insulina va a verse disminuida, ¿no? Por el trauma. Entonces, tener mucho cuidado. Todos los demás, en este caso, van a ir aumentándose, pero la insulina es la que disminuye. Hormona de crecimiento recombinada se puede utilizar especialmente en fístulas, en esos espacios que no se puede cerrar que haya pérdida de tejido, la piel. Somatidas también son nuevas drogas que se tienen que manejar. Y el propanolol, que un poquito el metabolismo puede cambiar. Entonces, el trauma facial, ¿no? El trauma facial fue descrito miles de años atrás, pero teóricamente y didácticamente, en 1901, René Lefort, médico francés, hace una clasificación de las líneas de fractura. Aquí tenemos a Luis Obreden, ¿no?
es un cirujano pediatra que describe, en este caso, los pilares o vigas o barras o arbotantes, ¿no? Más conocidas como arbotantes, que son las estructuras de tejido óseo compacto, el lugar donde va a recepcionar el impacto, el vector, en este caso la fuerza, y va a disipar, pues, hacia distintos lugares, para que no haya una afección en las estructuras nobles de la cara. Acá tenemos una imagen de la AOCMF, ¿no? De la Asociación de Osteointegración, quiero decir, ¿no? Este logo, donde tenemos la barra frontal, tenemos las arbotantes frontonasales, la arbotante cigomático frontal o frontocigomática, la arbotante maxilar o cigomático, tenemos la temporocigomática, infraorbitaria, etc. Áreas de tejido óseo compacto. Fractura panfacial. Cuando hablamos de una fractura panfacial, hablamos de una fractura en los 3 tercios de la cara. Tercio superior, tercio medio y tercio inferior, ¿no? Entonces no es una fractura sencilla, es una fractura compleja, porque aquí hablamos de las clasificaciones de Lefford y otras fracturas también, ¿no? Como por ejemplo en acá tenemos una fractura del complejo cigomático malar, una fractura tipo blowout de la órbita, tenemos una fractura naso-órbito-etmoidal del lado derecho, una fractura simple de huesos propios nasales, tenemos una destrucción severa centrofacial, una fractura maxilomalar con destrucción de la parte del seno maxilar, tenemos fracturas sinficiarias de cuerpo mandibular, etc. En este lado también, en esta otra imagen, ¿no? Entonces, ir describiendo las fracturas de acuerdo a la distribución. Bueno, tenemos que darnos cuenta de que siempre una emergencia va a ser más importante que una urgencia. Entonces, un sangrado puede llevar a la muerte, ¿no? Por desangramiento, por shock hipovolémico de la temporal superficial. En cambio, una infección, tenemos un poco más de tiempo, ¿no? Bueno, aquí están las famosas fracturas de Lefford. La fractura de Lefford 1, una fractura horizontal baja del maxilar, ¿no? Ahí está, a través de la porción más caudal del seno maxilar, a nivel de la espina nasal anterior. Tenemos una fractura tipo Lefford 2, que es de base, en una forma triangular, ¿no? De base inferior y de vértice superior. Tenemos también acá una fractura tipo Lefford 3, con sus 7 trazos fracturarios. Compleja, grande. Se llama también disyunción craneofacial. A ver, vamos a ir viendo más adelante y también describiendo esas fracturas. Pero acá las causas, ¿no? El principal tipo es por los accidentes de tráfico. Hoy en día no hay mucha movilidad, así que, bueno, en incidencia tendrían que haber disminuido. También tenemos agresiones, accidentes domésticos, por armas de fuego, patología tumoral. Están algunos ejemplos, ¿no? Riñas callejeras, asaltos, accidentes deportivos, accidentes de tráfico o de tránsito, accidentes domésticos, ¿no? En el hogar. Y el paciente te va a llegar así, ¿no? Un paciente, por ejemplo, acá está consciente completamente, tremenda herida, ¿no? Es una herida scalp, tipo scalp, hablamos de una herida scalp mayor a 12 centímetros, ¿no? Y bueno, scalp que va
Cada letra tiene una, en este caso, capa, ¿no? La piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, el músculo y el periósteo, scalp. En este caso, es una herida centrofacial, ¿no? Una punción casi completa del lado derecho de todos los cartílagos nasales, los cartílagos del ala de la nariz, del septo nasal, cuadrangular, triangular, etc. Una reconstrucción minuciosa y una reducción de los huesos nasales se realizó. Fotos en quirófano. Esta es la única que no está en quirófano, paciente. Consciente, se le hizo la síntesis por planos y todo bien. Muchas veces en este tipo de heridas scalp, pues al producirse esta solución de continuidad en tejidos blandos, pues nos ayuda a que el paciente prácticamente no sufra más severo a nivel encefálico, en este caso. Y el trauma en cuello, bueno, es al ser el cuello una estructura pequeña y por donde pasan muchas estructuras, incluso hay órganos y demás, pues se constituye en delicado. Entonces, mejor revisar en quirófano, ver el grado de afección y darle una solución. Tenemos acá una fractura patológica, un niño desnutrido, tiene el vientre abombado, pero tiene kwashiorkor. Kwashiorkor es una carencia calórico-proteica y que ha formado una fractura, ¿no? En esta radiografía la podemos ver. Los distintos tipos de heridas, ¿no? Herida por mordedura. En esta herida, ¿no? Como está próxima a la comisura palpebral interna, tener mucho cuidado de no suturar u obliterar la vía lagrimal, ¿no? Eso es muy delicado. Si tú la obstruyes, la vía lacrimal, pues prácticamente el paciente no va a poder, en este caso, no van a poder transitar las lágrimas hacia el cornete medio de la fosa nasal, pues se llama lacrimal, lacrimonasal, y va a tener una epífora, un lagrimeo constante externo. Otras heridas, acá, la señora que le habían puesto, en este caso, pasta dental, bueno, es canino, entonces ayuda a que no se infecte, pero una herida que ya pasa las 8 horas, así como ustedes lo saben, en la bibliografía se considera una herida contaminada, sea cual sea. Tenemos otras heridas, es tener mucho cuidado, y heridas por arma de fuego. Entonces una herida es una solución de ¿no? Obviamente una evacuación de sangre, ya hay que ver el tipo de la profundidad, el tipo de extensión, la localización, si tiene cuerpos extraños y así evacuarlos para poder tratar. El manejo en emergencia cuando el paciente está inconsciente, etcétera, pues se basa en las guidelines, ¿no? Las guías de vida, el ACLS, el ATLS, Advanced Life Support, ¿no? En inglés, que, bueno, nos da los lineamientos del ACBDA, la vía aérea, Airway, siglas en inglés, el mantenimiento de la vía aérea, ¿no? Con control de la columna cervical. Acá hay que retirar, en este caso, cuerpos extraños a ese nivel para que el paciente pueda respirar. C, circulation, ¿no? El manejo de la circulación sanguínea, que no haya hematomas, que no haya coágulos, que el paciente, en este caso, estar
con buena perfusión. B, breathing o ventilation o respiración, breathing, ¿no? El manejo de la ventilación, a veces hacer el masaje torácico. Obviamente tener mucho cuidado porque ahora el masaje tendrá que cambiar en aspectos por esto del SARS-CoV-2 porque ya no se puede dar 30 compresiones y una respiración boca a boca. Entonces, habrá que ver otros dispositivos, etc. De Deficit Neurology, ¿no? Es prácticamente ver y hacer la escala de Glasgow, preguntar al paciente para si hay respuesta verbal, si hay respuesta, en este caso, oftálmica o motora, evaluar y darle el puntaje. Voy en la escala de Pittsburgh también, ¿no? Que es de la conciencia. Exposición, expose, ¿no? Revisar otras fracturas, en este caso, ¿no? Bueno, muchas veces en emergencia es cuando se va a cortar las ropas que tiene el paciente para monitorizarlo. Bueno, el manejo entonces de emergencia, ¿no? La obstrucción de la vía aérea siempre va a ser importante, pues, no tener ese colapso, un piso de boca, lo cual puede dificultar en la respiración. Las fracturas en maxilares son bastantes, no solo las Lefort, que son del maxilar, sino también las fracturas mandibulares, que son del maxilar inferior, que son otra clasificación. Evacuar los cuerpos extraños, si es necesario, hacer una perforación para la vía aérea, una tiroidotomía, mucho mejor que hacer una traqueostomía que es más traumática, etc. Entonces, evaluar el paciente que ya tuvo una síntesis, ¿no? Tal vez en su comunidad, pues alguien practicando le hizo esos puntos de síntesis, pero podemos verlo clínicamente de que tiene también una fractura a nivel del paladar, una fractura tipo Lane-Long. Las fracturas de Lane-Long, ¿no? Es otra clasificación, son en tipo 5, tipo 1 en la línea media, tipo 2 paramedial, tipo 3 más externa, 4 y 5 cominutadas, ¿no? Entonces, también a nivel del paladar, pues hay que hacer una reducción cerrada, cruenta, con placas y tornillos de titanio para que se sujete la fractura. Y obviamente si afectan a tejidos blandos y en la cara, pues hacer una sutura prolija, ¿no? Incluso esmerarse en el plan que el paciente va a quedar, si tú le haces mal la sutura, pues va a quedar para toda la vida con esa, y tú estarías firmando ahí. Bueno, entonces la clasificación de las fracturas faciales, ¿no? Puede ser una fractura cerrada, muchas veces no hay soluciones de continuidad en tejidos blandos, pero sí en tejidos óseos, ¿no? Porque dentro, una fractura abierta es una fractura expuesta, en otras palabras, ¿ya? Tenemos también otras clasificaciones faciales, una fractura única, o de varios trazos, o múltiples, 2 o más trazos, o comminuta, que es mini fragmentos con muchos trazos fragmentarios pequeños. Obviamente, la reducción tiene que ser total y para hacer la reducción se tiene que exponer de manera adecuada todas las fracturas para poder hacer un. Y cuando hablamos de una fractura comminuta o comminutada, como también se la puede encontrar en la bibliografía, pues se tiene que hacer una simplificación, ¿ya? Con pequeñas placas de titanio, etc. Muchas veces en estas fracturas única, múltiple, etc., se pueden hacer abordajes estéticos, pero en una fractura comminuta o multifragmentaria, pues prácticamente
tenemos que hacer un abordaje amplio, ¿no? Para poder reducirlo. Ya. Tenemos otra clasificación, ¿no? Complejas, completas e incompletas. Muchas veces las incompletas son las que se da más, ¿no? Porque un lado está fracturado y del otro lado, pues no está. Entonces, pues tenemos cada caso. Es por eso que estudiamos las fracturas tipo Lefort en esta instancia de pregrado, pero en la práctica, ustedes van a ver, ¿no? Experimentar, pues prácticamente en la práctica cambia el panorama, porque nos sirve eso de aprendizaje didáctico, pero en la vida cotidiana es otra cosa. Bueno, vamos para adelante. Tenemos fracturas completas, incompletas, ya las hemos visto, fractura impactada, ¿no? O por compresión, o en este caso una fractura por un tremendo golpe contuso, ¿no? Un área no puntiaguda, sino una superficie casi plana y que va a aplanar, ¿ya? Fractura con pérdida de sustancia. A veces existen pérdida de sustancia o hasta puede ingresar, en este caso, una bacteria, el estafilococo aureus o dorado, y puede pervivir, empieza a multiplicarse, se vuelve meticilino resistente, etcétera, y una osteomielitis. Y entonces, en este caso, cuando hablamos de ese tipo de pérdida de tejido óseo, mayor a 5 centímetros, pues tenemos que hacer un injerto autólogo, ¿no? Del mismo paciente. De otro lado, dador, puede ser peroné, puede ser la cresta ilíaca, puede ser tal vez la cala, etcétera, para poder reemplazar ese segmento perdido, ¿no? O tal vez podemos hacer un colgajo microvascularizado, unir los vasos, ¿no? A distancia, por ejemplo, los vasos peroneales, la arteria y la vena peroneal, y unir a las arterias, la tiroidea superficial, etcétera, a los vasos del cuello. Las fracturas en tallo verde son las que les dije que se ven más en niños, ¿no? En adolescentes, por tener ese más elástico. Aquí tenemos una imagen prácticamente de los tipos, ¿no? Vean el tipo de fractura cerrada o simple, no está desplazada, pero está ahí, fractura. Una fractura abierta, compuesta o compuesta, una fractura transversal, una fractura en tallo verde y una fractura multifragmentaria o conminutada. En 1901, René Lefort hace caer cráneos de cadáveres que impactan hacia la superficie y crea su fractura. Fracturas del maxilar superior, tipo 1, 2, 3. La fractura tipo 1, del Lefort tipo 1, también llamada de Guerin, ¿ya? U horizontal del maxilar. Vamos a describirla, ¿ya? Tiene 3 trazos fracturarios. Bueno, comienza desde la espina nasal anterior y va a ir en sentido horizontal, transversal, por debajo o a nivel de los ápices dentarios y a nivel de la porción más baja del centro maxilar. Ahí hacia la tuberosidad del maxilar, ¿no? En la apertura piriforme, y de ahí va a caminar hasta las apófisis pterigoides internas y externas, el tercio inferior. El segundo trazo es similar al del lado opuesto y el tercer trazo es a nivel de la desunión de la base del tabique cartilaginoso, la disyunción, en este caso, del vómer con la lámina perpendicular, que se llama la unión tipo esquindelesis, ¿ya? Y va a ir hasta la porción caudal inferior de la cresta esfenoidal. Es la fractura tipo Lefort 1.
La fractura tipo Lefort 2 o piramidal, también que se llama, ¿no? Como su nombre lo dice, es un triángulo de base inferior. Va a ir a nivel de la unión frontonasal en los huesos propios, propiamente se va a formar y va a ir en sentido oblicuo descendente. Puede atravesar por detrás la emergencia del nervio infraorbitario. En este caso, si se ve afectado el infraorbitario, pues prácticamente el paciente puede tener parestesia, ¿no? La paresia o parestesia, antiguamente llamada, la falta de sensibilidad, pero hoy en día el término de paresia también se está en algunos aspectos motores, como por ejemplo una parálisis facial, pero ese es otro tema. Bueno, los trazos fracturarios es ese, de un lado, va a ir hasta terminar en el tercio medio de las aposterigoides internas y externas. El segundo trazo es similar y el tercero es a nivel de la unión, en este caso, entre la porción horizontal y vertical del etmoides y va a ir hasta la cresta esfenoidal anterior. La Lefort 3 o disyunción craneofacial, la más compleja, complicada. Bueno, ese tipo de fracturas muchas veces están asociadas a traumatismos craneoencefálicos, etc. O no. Por eso es importante la clínica, evaluar el estado general del paciente y poder hacer, en este caso, la prueba de pinzamiento. Es un poco complicado explicarles, pero voy a tratar de explicarles, mis estimados amigos. Nos agarramos, ¿no? Obviamente con guantes, con toda la bioseguridad respectiva, y con la mano del lado derecho hacemos una especie de pinza entre el dedo gordo y el índice. Y podemos con la otra mano sujetar, en este caso el cráneo, la cabeza, la cara, si quieren, y vemos, hacemos la prueba de pinzamiento agarrando el maxilar. Si es que va a haber una basculación abajo, es el Lefort 1, si hay una vascularización a nivel de la arbotante frontonasal, es el Lefort 2, si hay una vascularización a nivel de las arbotantes frontocigomáticas bilaterales, es una Lefort 3. Esa es la forma, en este caso, clínica para hacer una evaluación exacta, en este caso de una fractura compleja, en este caso una tipo Lefort 3. Esta fractura va a tener 7 trazos fracturarios. Ya tenemos el primer trazo, ¿no? Igual, o por encima, en la unión de la estructura metópica, ¿ya? Entre el frontal con el nasal y la rama ascendente, la porción más alta del maxilar, de la rama ascendente maxilar, pues va a ir por detrás del canal del unguis, ¿no? Hacia el piso de la órbita. El primer trazo fracturario. Segundo trazo fracturario de la Lefort 3 es del piso de la órbita. En este caso puede haber destrucción del piso de la órbita. Ya hablamos de una fractura tipo blow-in, ¿no? Porque la fractura tipo blow-in es la que va a ir, en este caso, en el piso y en la cara interna de la órbita, que son las superficies más delgadas, se llaman láminas papiráceas. En cambio, una fractura blowout, la fractura en la pared externa y en el techo orbitario. Ojo, las fracturas tipo blowout y blow-in son muy importantes. ¿Por qué? Porque puede haber el síndrome del cono orbitario y que prácticamente por una compresión, ¿no? En este caso un hematoma, etcétera, el paciente que no se le ha drenado el esófago puede quedar ciego hasta las 6 horas. Bueno, entonces el segundo trazo es desde el piso hasta la arbotante frontocigomática. El tercer trazo fracturario es desde la unión frontocigomática
va a haber una disyunción temporocigomática y desde ahí va a ir a caminar hasta llegar al tercio superior de las posteriores. Como les dije, todas las fracturas tipo Lefort son las que llegan hasta las posteriores. El cuarto, el quinto y el sexto son similares del lado opuesto. Y el séptimo es una disyunción a nivel del cráneo, ¿no? Y la cara. En este caso, la apófisis cristagali va a estar suelta y va a ir en sentido medial hasta llegar a la porción más alta de la cresta esfenoidal anterior. Bueno, vamos para adelante. Esto es lo mismo, fracturas dentoalveolares, zonas en bloque, pero aquí podemos rescatar de que el trauma es de baja energía, media energía y alta energía, ¿no? Baja energía, tejidos blandos; mediana energía, puede ser una fractura nasal, tal vez una avulsión de cartílagos; y alta energía, sí, huesos faciales. Esta otra imagen de René Lefort y el trauma cervical. Entonces tenemos acá el trauma cervical y es la misma imagen que habíamos visto. Esta otra imagen que acotamos es importante para ver cómo está. Básicamente tenemos una aponeurosis cervical superficial y varias aponeurosis cervicales profundas, o en este caso la aponeurosis cervical profunda, que se va a constituir por un espacio para cervicales, paravertebrales, paratraqueales, paraesofágicas, paratiroideas, paracarotídeas, etc. O sea, son muchos espacios, entonces es importante eso ver. De baja energía, tejidos blandos, ¿no? Tener mucho cuidado. Aquí está la glándula parotídea y el conducto de Stensen, ¿no? O el conducto parotídeo, o conducto de Stenon, también creo que se llaman, pero es Thomas Sten, que describe ese conducto para la, en este caso, evacuación de saliva a nivel de la primer molar superior, ¿no? Al frente está la carúncula de evacuación de la glándula salival mayor. Entonces, puede haber una sección de ese conducto de Stenon y prácticamente, en este caso, una evacuación, una fístula cutánea, donde el paciente todo el rato va a estar con salivación. Muchas veces hay que darles, pues, reconstruir eso. Hay que, de nuevo, buscar los cabos, mucho mejor si se hace con microscopio, porque es una estructura tan delgada que merece trabaje así. El trauma facial de alta energía, bueno, muchas fracturas, miren, ¿no? Toda una disyunción en los 3/3, una fractura facial. Bueno, acá lo que estamos haciendo es hacer la síntesis por planos de los tejidos blandos, cosa de que el paciente deje de sangrar y ya en un segundo tiempo se hará la final. Tenemos también otras fracturas, ¿no? Tenemos una fractura del tercio superior, una fractura del seno frontal. Las fracturas del seno frontal pueden ser fracturas, en este caso, de la pared anterior del seno frontal, otras de la pared posterior del seno frontal. El tercer tipo es la fractura anterior y posterior del seno frontal. En esta última es complicado el manejo, pero sí es importante el tener la obstrucción, la obliteración, ¿no? En este caso, ustedes saben, es una cavidad neumática en la cual calentamos el oxígeno que ingresa por las fosas nasales, y una vez de que caliente el oxígeno va llevado hacia los pulmones. Entonces, como va a estar disfuncionalizado este seno, no va a producir más problemas, porque puede producirte infecciones constantes si es que no se va a obliterar. En este caso tenemos una fractura de la pared anterior del seno frontal, donde instalamos una sonda Foley a nivel de una herida que ya tenía el paciente, y que, bueno, insuflamos, ¿no?, el balón, cosa de que levante, y lo dejamos ahí al cabo de unas 2 semanas o un poco más, hasta 3 semanas.
Podemos retirar y ya tenemos. Las proyecciones radiográficas básicas para evaluar el trauma facial, ¿no? En cualquier lugar podemos pedir una radiografía, pero la radiografía para ver el tercio medio, no entrecruzado, va a ser la radiografía de Batters. La radiografía de Waters, o también se llama mentonasoplaca, o también se llama radiografía de los senos paranasales. Esa es la indicada, esa es la que nos va a mostrar un panorama amplio del macizo facial o del macizo óseo facial. Tenemos otras, en este caso, proyecciones radiográficas, donde podemos ver esta fractura en el arco cigomático, el otro arco cigomático sin mayor, ¿no? Es una proyección de Hirsch o basal de cráneo, también que se llama, esta proyección. Tenemos una radiografía panorex u ortopantomografía, ¿no? Es una radiografía que nos puede mostrar mucho, en este caso, el tercio inferior, ¿no? La mandíbula, el trazo fracturario. Por ejemplo, esta es una fractura que no es tampoco en ángulo, es una fractura de cuerpo mandibular. Miren, fractura de cuerpo mandibular. Y otras, en este caso, como una Schule, que nos va a mostrar la articulación cráneo-mandibular, abierta, cerrada, en este caso 4 proyecciones. Entonces, según los trazos fracturarios, por ejemplo, mandibular, pues en la postcoronoides, ojo, y este es un tip, ¿no? Esta fractura de la postcoronoides es la única que no se reduce de todo el macizo óseo facial, ¿no? Se la deja. Obviamente hay que hacer un bloqueo intermaxilar, un BIM, para que se consolide mejor. Las demás, inficiarias, parasinficiarias de cuerpo mandibular, de ángulo mandibular, de ramas de cóndilos, subcóndilas, todas se tienen que reducir para que el paciente funcione apto. Fracturas de los maxilares, ¿no? Tenemos la LEFOR 1, 2, 3, verticales, sagitales, etc. Tenemos fracturas cigomáticas del hueso cigomático malar u ortocigomáticas también, del arco cigomáticas. Esta vendría a ser una de las más tranquilas de todas, ¿no? Tenemos solamente la arcada o el arco cigomático para reducir. Tenemos el del suelo de la órbita. Esta es una fractura tipo Blau-In, ¿no? Muchas veces, cuando hay una destrucción del suelo de la órbita, no tenemos pared inferior, ¿no? Pues prácticamente tenemos que reemplazar esa pared con una malla de titanio para que el globo ocular no caído, no esté en una posición y nos dé un lagoftalmos, no esté alterado hasta que incluso los músculos de Zinn puedan de manera normal, no hay una encarceración, una diplopía o una alteración, en este caso, en los movimientos, ya no haya una oftalmoplejía, en otras palabras. Las NOE, las fracturas naso-orbitoetmoidales, estas fracturas, ¿no? Que son fracturas centrofaciales naso-orbitoetmoidales, ¿ya? Es una de las fracturas más complejas y la que más secuelas nos va a dejar, prácticamente. ¿Por qué? Porque es muy difícil el abordaje. Hay que hacer un abordaje coronal, hay que hacer un abordaje combinado, ¿no? Con una de Globin, por ejemplo, un abordaje de Globin, ahorita vamos a ver, o hacer un abordaje subciliar, subtarsal o transconjuntival para poder reducir y te deja mucha secuela, ¿no? Las fracturas nasales simples, bueno, es una fractura simple, no requiere osteosíntesis, es la más común de todas las fracturas faciales. Es relativamente normal poder realizar el tratamiento. Pero sin embargo, una fractura naso-orbitoetmoidal, pues prácticamente es un maravilloso, ¿no? Porque aquí hablamos incluso de una distancia entre el canto interno, la distancia, ¿no? Lo que llamamos el telecanto traumático. Cuando hay una fractura NOE, una naso-orbitoetmoidal, pues la distancia intermedia está aumentada, una especie de telorismo, hipertelorismo, etcétera, ¿no?
Eso muy importante también ver. Si es de un solo lado, si es combinada, si es simple, etc. Tienen también 3 clasificaciones, tipo 1, 2, 3. La 3 es más compleja. Fracturas frontales, como les había dicho, ¿no? De la pared anterior, posterior o de las ambas paredes que tengan una relación con el seno frontal. Muchas veces evaluar, hacer un diagnóstico diferencial del sangrado a nivel transnasal, puede ser una glucoraquia, una oligoglucoraquia, que es la evacuación del líquido cefalorraquídeo por la nariz. Diferenciar eso porque el líquido cefalorraquídeo es límpido, cristalino, etc. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? De casos típicos, una fractura tipo Lefort 1, una fractura tipo Lefort 2, una fractura tipo Lefort 3 y asociada a otras fracturas más, ¿no? Una fractura en el tercio inferior, fractura mandibular, miren, una fractura donde prácticamente el plano oclusal dental se ve alterado. El paciente va a tener una impotencia funcional, no va a poder comer, no va a poder hablar, no va a poder hacer cosas. Y prácticamente se va a solicitar, en este caso, estudios complementarios, laboratoriales y de gabinete. Y entre los de gabinete están las radiografías. Tenemos aquí varios panorex, donde podemos ver los distintos trazos fracturarios. Esto es de lo que les hablaba, el síndrome de la hendidura esfenoidal o del cono orbitario. ¿Ya? Por tener una fractura a nivel del piso y de la pared media, que son las más delgadas de la órbita, ¿no? Estamos hablando de una fractura tipo blow-in, pues el paciente puede tener una parálisis unilateral de los nervios tercero, cuarto y quinto por trauma facial, un aneurisma, una aracnoiditis, no va a poder, en este caso, la exploración le dices que sigue el dedo y no va a poder seguirte el dedo porque va a tener una incarceración, un recto seguramente está encarcerado, etcétera, no puede mover el globo ocular, va a haber diplopía. Es una alteración sensitivo-sensorio-motriz y que les dije, ¿no? Si no se va a drenar, no estoy hablando de la reconstrucción, sino estoy hablando de la parte funcional, eso es lo más importante. Si no se va a drenar el hematoma, el paciente puede quedar con una ceguera total y aunque lo reconstruyas mejor que cualquiera, no va a servir de nada. Siempre es lo más importante el tema de la parte funcional, mis estimados amigos. Ahí está el tratamiento, se van a colocar, ¿no? Arcos Peine o arcos de Ehrlich, también se llaman, ¿no? Y se va a hacer una fijación intramaxilar. Obviamente la antibiótico-terapia es importante. En otras palabras, va a estar esto unido, va a estar cerrada la boca. Ahí está el ejemplo, ¿no? Aquí estaba la fractura. Bueno, tenemos ahí. Y el material de osteosíntesis, ¿no? Que es importante también para que el paciente funcionalmente se rehabilite lo más antes posible y pueda reincorporarse a sus actividades cotidianas. Acá tenemos otros ejemplos, ¿no? Tenemos los arcos Peine o arcos de Ehrlich para hacer el bloqueo intramaxilar y unas placas de una fractura subcondilia, una fractura de ángulo mandibular. Aquí tenemos otra fractura parasinficiaria. También hay material de osteosíntesis reabsorbible que se utiliza en los niños para que no se, en este caso, los centros de osificación y de crecimiento de los huesos. Y el titanio que es el único metal biocompatible para que no se produzca una reacción tisular o una alteración una vez instalado. Tenemos acá la instalación de un material, en este caso, de osteosíntesis reabsorbible. Es una nena, ¿no? Que la operamos y tenía una fractura parasinficiaria, pequeñita ella, ¿no? Tenía, no me acuerdo la edad, pero pequeña. Bueno, acá podemos ver una fractura. Miren esta como hendidura, que es la fractura del arco cigomático. Un abordaje, podemos hacer un abordaje en fornix o en fondo del surco vestibular para levantar con mucho cuidado
y se tiene que hacer. O si no, hacer un corte acá, y ese se llama el abordaje de Giles, ¿no? También se utiliza, es más antiguo ese de Giles, pero bueno, hay maneras para poder realizar esta fractura. Obviamente evaluar todo esto va a ser muy necesario. Una fractura naso-órbito-etmoidal, una NOE, ¿ya? Entonces, prácticamente, como tuvo la señora heridas, se aprovecharon las heridas para ingresar a realizar la reducción. Pero si no tuviera heridas, como les dije, tenemos que hacer un abordaje coronal. Entonces, una proyección radiográfica nos puede ayudar mucho, ¿no? A ver cómo está debajo todo. Paciente que le realizaron la sutura, algunos de mis residentes, no sé qué gestión, y que, bueno, no se hizo por planos, nada, porque se veía que todo estaba colgando. No teníamos una tomografía, pero podíamos ver la imagen, donde vemos que toda la pared externa de la órbita está totalmente, no existe, ¿no? Entonces, reemplazar todo eso va a ser muy necesario. Acá tenemos otra reconstrucción, donde prácticamente hay una pérdida en tejidos blandos. Se le ha hecho un colgajo retroesternocleidomastoideo para que se reemplace el área, porque prácticamente si dejamos un área así, es sumamente doloroso. Y esto con un injerto autólogo, ¿no? Abdominal, ¿no? Un injerto libre de espesor parcial dermoepidérmico, ¿ya? Y que luego se coloca un apósito de Brown para que por inhibición se lo cuide hasta el cabo de 5 días y se haga la apertura. Entonces, tenemos que hacer también ese tipo de reconstrucciones. Y en este caso es una señora que casi le aplasta la llanta completamente de un camión, tuvo varias heridas, entonces mediante las heridas hicimos la reconstrucción con la osteosíntesis. Acá están los abordajes, ¿no? Cuando hablamos de abordajes en el macizo facial tenemos que ver la parte estética. Este es el abordaje coronal, ¿no? Muy utilizado en la ritidectomía, en el lifting facial, etc., ¿no? Para estirar la cara en personas ya añosas. Y bueno, entonces podemos ver ambos cigomáticos, los techos orbitarios, la unión naso-cigomática, etc. Tenemos el abordaje de degloving, o de tercio medio, para las Leforts. O sea, no es necesario cortar la cara, a no ser de que sea imprescindible para drenar algo, pero en lo posible no. Bueno, es el abordaje tercio medio, donde puedes incluso todo vía transnasal desprender y no hay problema. El abordaje de Ken en fondo surco vestibular, igual que el de Globin, pero para el tercio inferior. Entonces debe instalar dos placas, ya que es el único hueso móvil del cráneo, la mandíbula. De la cabeza, el único hueso móvil de la cabeza, el hueso mandibular. El abordaje transconjuntival, donde a través de la conjuntiva y una cantólisis, una cantopexia, para instalar una malla en piso de órbita. Esta es una malla. El paciente, todo el piso de órbita estaba chao, entonces se le tiene que reemplazar. Y algunos casos que se han ido trabajando también con neurocirugía en pacientes muy delicados. Miren, ya una vez estabilizado, se realiza la evacuación del hematoma y prácticamente ya estamos. Bueno, esto es una clase, en este caso, retroalimentativa, y que va a entrar obviamente al siguiente parcial. No tenemos la fecha del primer parcial, ya están todas las notas. La gente que me ha escrito, hemos disparado, muchas veces les he tenido que yo llamar, hemos revisado, entonces no hay ninguna alteración. En relación al parcial, también, bueno, que ya se ha suscitado, se dieron las reglas y en el tiempo preciso, incluso 2 minutos más después, se ha tenido que recoger. Entonces aprovecharemos el tiempo, estudiaremos,
Cuídense, cuiden a sus familias y vamos con Dios. Hasta luego, mis estimados estudiantes.